Hola, hola amigas, amigos de la República. Lunes por aquí en Fuerte y Claro, regresando, empezando nuevo mes, cerrando la semana pasada que estuvo movida, celebraciones de Halloween, de canción criolla, y por acá ya cerrando el año. Solo 2 meses para terminar este año. Así que hoy estamos aquí para ponernos al día con las noticias como cada lunes. Lamentablemente mi querida Vale otra vez está un poco enfermita. Vamos a mandarle un beso que está por allá en casa, pero en el switcher está Chester, que no puede faltar. Hola Chester. Y Jess, quien está acompañándonos el día de hoy. Y bueno, por ahí veo carillas que también nos están apoyando el día de hoy. Chicas, muchas gracias por estar acá. Feliz lunes. Y mientras vamos poniéndonos al día con los comentarios que siempre nos saludan de buenos días, cuéntenos cómo empiezan la semana, cómo arrancan con el cafecito, qué sienten de lo que se viene para esta semanita. Ismelda, ¿cómo estás? Buenos días, Manuela. Gracias por análisis y difusión de la información. Vayan por ahí sumándose, sumándose. Hoy vamos a hablar de varias cosas que han pasado el fin de semana. Vamos a arrancar por una que francamente ya está al nivel de un meme para mí. Honestamente, es increíble que alguien que ocupa un cargo tan alto en la Policía Nacional y en quien depositamos las esperanzas y la confianza de nuestra seguridad tenga declaraciones de este tipo. El general Óscar Arriola, general PNP Óscar Arriola, ha dicho en unas declaraciones que dio a los medios que probablemente dio a entender, deslizó la posibilidad de que la generación Z, que es parte de quienes se han organizado para convocar a las últimas propuestas, a las últimas protestas recientes en contra de la corrupción, del gobierno, de las leyes del Congreso, esta generación Z, según ha afirmado Arriola, estaría vinculada con extorsionadores, con grupos extorsivos. Algo francamente muy risible porque el argumento sobre el que se sostiene parece absurdo, ¿no? Él ha dicho que durante un operativo en el que se dio la captura de dos extorsionadores, Luis Ángel Zamora y Juan Jesús Lara, se encontró una bandera que, Jess, muestra la que está un poquito más arriba, que es la bandera de los Mugiwaras, que tiene que ver con el anime One Piece. Es una bandera que representa a nivel mundial, o que se ha convertido, mejor dicho, a nivel mundial, en un símbolo de resistencia y de lucha contra la corrupción, contra un sistema podrido y corrupto. Antes de ahondar un poquito en esto, vamos a escuchar qué fue exactamente lo que declaró Óscar Arriola. Ah, ¿tenemos Byte? No tenemos Byte, ok. Aquí está igual lo que mencionó. Aquí tenemos A en el ver, vamos texto. a leerlo, ¿ya? El público, a ver, súbele un poquito porque empieza creo que antes. No, ya, ok. El público ha visto estos trapos con esos colores en distintas marchas, hasta en 5 versiones. La última fue el 25 de octubre y también es motivo de investigación. La bandera de los Mugiwaras, también conocida como la bandera de One Piece, ha sido un símbolo adoptado en diversas manifestaciones a nivel mundial y no posee una afiliación partidaria específica. Ok, entonces sí, efectivamente, el general Arriola ha tratado de vincular una bandera de un anime, es decir, de un dibujo ficcionado que no existe en la realidad, que no tiene ninguna connotación de peso con la realidad, que es una calavera con un sombrerito de paja, ha tratado de vincularla con organizaciones criminales, basándose nuevamente en este absurdo argumento de que durante el operativo encontraron esa bandera y por ende, en su lógica explicativa, bandera presente en operativo de extorsionadores, ergo, extorsionadores están vinculados con la generación Z. Carece de sustento por muchos motivos, uno de ellos, los principales, es que las bandas de extorsionadores están vinculadas a economías ilegales y tienen intereses económicos, no partidarios, no ideológicos y mucho menos en términos de algo que corresponda a derrocar el sistema, porque les interesaría a los extorsionadores derrocar el sistema o derrocar el Estado si trabajan con él de la mano, ¿no? Esto en cuanto a el terruqueo, ¿no? Que de todas maneras se termina vinculando con lo que está haciendo ahorita Óscar Arriola. El
asimilar o el semejar que los extorsionadores, que nuevamente tienen intereses meramente económicos y criminales, tiene que ver con un movimiento juvenil que se ha adjudicado esta bandera no solo aquí en el Perú, sino en diversos lugares del mundo. Se vio durante las protestas de Nepal, las protestas de Indonesia, y que relacionan esta bandera por la historia del anime y por cómo se presenta como un grupo liberador que lucha contra la injusticia, lucha contra la corrupción y a favor de la liberación, de la justicia y de la equidad del pueblo. Ese es el motivo por el que esta bandera ha sido utilizada de manera simbólica en las protestas. Y evidentemente lo que está intentando hacer Arriola es, en la misma línea del terruqueo, criminalizar a quienes protestan, estigmatizarlos como parte de una estrategia que pueda permitir avalar la represión brutal que se ejerció y que probablemente se va a seguir ejerciendo contra quienes salen a marchar. Vamos a leer, ¿sabes? Me hace recordar mucho a cuando hablaron de una bandera encontrada hicieron todo un análisis semántico del caso. A ver, Julián Ávila dice, Comando Bermelo es uno de los grupos de narcotraficantes que tienen terror a la selva peruana. ¿Qué más tenemos por ahí en los comentarios? Debería preocuparse en el Comando Bermelo, a ellos les tiene miedo. Claro, es curioso que las preocupaciones de la cabeza principal de la policía estén centradas en una bandera de un anime cuando tenemos en la Amazonía tantos grupos ilegales depredando nuestros recursos, cuando tenemos minería ilegal, ¿no? Que ya está situada, que ya está identificada en diversas regiones, cuando tenemos la problemática constante de patás, cuando tenemos extorsionadores que aterrorizan a la población a diario, pero no, señoras y señores, la preocupación de este momento es de dónde nace esa bandera. Además, vamos a decirlo, fuese realmente cierto lo que él dice que ha ocurrido, es decir, fuese realmente una vinculación existente, ¿por qué tendrían una bandera los extorsionadores guardada o almacenada en su centro de operaciones? No tiene sentido. La policía está siendo tan incompetente que prefiere sospechar de los jóvenes que combatir la verdadera criminalidad. Y añado, Roger, yo creo que la policía no sospecha de los jóvenes, pero la policía nos quiere hacer creer que debemos sospechar de los jóvenes. Esa es, en el fondo, el objetivo de lo que está tratando de hacer Arriola, en la misma línea del discurso que han dado algunos candidatos que, como saben que no tienen chances de ganar en la próxima contienda electoral, pues están utilizando el viejo recurso del terruqueo. Nuevamente, lo decíamos aquí la semana pasada, el tratar de equiparar la criminalidad actual, poniéndole la figura de terrorismo urbano, con el terrorismo, el conflicto armado interno y la época del terrorismo. Tratar de equiparar dos fenómenos que tienen causas estructuralmente distintas, que tienen objetivos muy distintos, ideológicos, partidarios y políticos, de los que carece la criminalidad actual, que está intrínsecamente ligada a economías ilegales. Entonces, no sé, el señor Arriola parece que le gusta ser meme, le gusta que lo tomen a la broma, no sé, francamente, o sea, él mismo con estas declaraciones se genera esta imagen de rechazo y de burla de parte de las personas que dicen, oiga, póngase serio, de verdad, queremos que nos traiga pruebas reales de lo que está haciendo la policía para combatir la criminalidad, y no que nos quiera poner el foco sobre un grupo de jóvenes que va a las calles a protestar. Ese es realmente el enemigo de la policía ahorita, ese es realmente el peligro para la población del que nos están protegiendo. Nelly Vázquez dice, ay, ¿qué estaremos pagando con esta clase de policías? Sí, así es. ¿Será por esto que la policía presuntamente no tiene inteligencia? Es extraño, ¿no? O sea, en eso se van los recursos que se invierten en inteligencia, en encontrar o sembrar una bandera de un anime en un operativo contra extorsionadores.
En fin, vamos a ver con qué nos va a seguir saliendo el general Óscar Arriola y cómo va a sostener que los mugiwaras, de alguna u otra manera, son la peligrosísima ideología que acoge a los extorsionadores. Es francamente una teoría absurda, sacada no sé de dónde, y que ojalá no siga ocupando titulares más allá de lo anecdótico, porque carece en absoluto de sustento. En esa misma línea, y hablando sobre desinformación y cosas que se dicen que carecen de sustento, tenemos a López Aliaga, por supuesto, y no es novedad, no es la primera vez que está aquí en esta sección de las fake news desinformadoras, con algo que ha dicho que es francamente preocupante, viniendo de una autoridad. La verdad no me sorprende, pero sí me sigue pareciendo preocupante viniendo de una autoridad que ocupa el cargo que ocupa él, en la que afirma que el autismo creció producto del encierro, del confinamiento en la pandemia. Creo que de ese sí tenemos el bite. Vamos a escucharlo. Pero todo eso, mamá, todo eso es parte del plan de gobierno, son 120 puntos, ¿ya? Pero todo lo que es, mire, ¿sabe por qué hay tanto autismo? Pero estamos hablando de otro nivel, mira, de otro nivel. No, es que cuando usted tiene gobierno nacional, no, a mí me gusta, porque uno aquí va captando, pero sí, lo tengo clarísimo. Sí, no, pues te cuento qué ha pasado. Por la salvajada que hizo Vizcarra, ¿no? De meter a la gente en su casa sin vacuna, sin comida, sin agua, más de 3 años, pues ese genocidio del señor ha crecido mucho. El autismo no te imaginas. Este pedido lo tengo acá en todo el país, es lo mismo. Pero ya el doctor Rubio, que lo he mencionado, él ha creado ya un local, un centro para autismo. A ver, es preocupante por diversos motivos. Primero, el contexto en el que se dijo, ¿no? Esto se dio durante un encuentro que estaba teniendo con la población y en un momento una mujer interviene, que es a quien le está dando esta respuesta, y en la que ella le pregunta, o mejor dicho, le reclama, le señala que hay 74 menores con trastorno del espectro autista que requerían de asistencia y que a pesar de que pidieron ayuda al alcalde del distrito, Hernán Cifuentes, no obtuvieron respuesta. En vez de tomar la problemática como algo serio, preocuparse por ella o en ese momento quizás decirle a la señora que iba a ser algo que iban a investigar, que por favor se comunicara con su equipo o que por favor necesitaba más información para darle seguimiento al caso, algo que sabemos que igual si lo hubiera hecho probablemente hubiese sido muy performático, pero al menos esa respuesta, Rafael López Aliaga le contesta a esta mujer con preocupación real por su hijo y por otros que están dentro del espectro autista, que el autismo se ha incrementado, además lo dicen en unos términos sumamente informales, ¿no? Que el autismo ha incrementado debido a el confinamiento por la pandemia. ¿Sobre qué base López Aliaga dice esto? Sobre absolutamente ninguna, como la mayoría de las cosas que señala en medios de comunicación. No existe ninguna vinculación, ningún estudio científico que pueda generar una asociación entre la pandemia o el confinamiento durante la pandemia y los diagnósticos de autismo. El autismo es un trastorno que está dentro de la neurodivergencia y un trastorno del neurodesarrollo que tiene que ver con causas y factores genéticos y ambientales y que no se explicaría o no tendría ninguna relación directa con que una persona que tenga que, por motivos de salud, en medio de una pandemia, como fue lo que sucedió, en medio de una pandemia mundial, se haya tenido que quedar en casa. Quizás está confundiendo, quiero creer que está confundiendo lo que significa el autismo, no tiene claridad de lo que implica una condición de autismo dentro de la neurodivergencia, pero sí tiene claro lo que es y lo que es una persona
autista y cómo viven las personas alrededor de una persona con autismo. Entonces es muy bajo de su parte responderle a una mamá con una preocupación real por su hijo y por otros 70 niños o 70 personas dentro del espectro, responderle esto, porque está instrumentalizando la preocupación de esta mamá para, como suele hacer, soltar un discurso en contra de sus opositores políticos o de las personas que él considera dentro del espectro ideológico contrario al suyo. En vez de tomar esta preocupación de esta madre que le está diciendo, hey, tenemos 74 personas dentro de la neurodivergencia, dentro del espectro autista que necesitan atención especializada. Estamos pidiendo ayuda a las autoridades. Hemos tenido un encuentro directo con el alcalde que no nos ha prestado ayuda. Por favor, usted podría ser el puente, ser el nexo, ser el enlace, ahora que está aquí frente a nosotros diciéndonos que le importa a la población. ¿Y qué hace López Aliaga? Toma ese testimonio, responde cualquier cosa y no desaprovecha el momento para meter temas políticos que no tienen nada que ver con lo que la mamá, la madre de ese niño le estaba pidiendo. Nelly dice, porque no sabe ni dónde está parado, este señor desconoce la vida, vive en su burbuja y no sabe más. Ese señor no está preparado para ser presidente, no sé si se da cuenta de lo que dice. ¿Qué más tenemos por ahí? Carla dice, para mí que ni siquiera sabe qué es autismo. En otras ocasiones hizo comentarios así sin fundamentos. Sí, yo también siento que quizás esto tiene que ver con que López Aliaga tiene, o quizás estoy siendo muy ingenua, pero creo que podría ser que no tiene muy claro qué es el autismo y cómo es qué implica el tener una condición dentro del espectro. Y además todo lo que esto conlleva para las personas a su alrededor, que creo que este era el punto central de la preocupación que le estaba trasladando la madre. Para una persona, para una cuidadora o un cuidador que se hace cargo de su hijo o su hija dentro del espectro, hay muchas dificultades adicionales a las de una cuidadora de una persona que no tiene esta dificultad neurocognitiva. ¿Por qué? Porque requieren atención especializada para tener una vida digna, para acceso a la salud, para acceso a una serie de terapias que requieren, para acceso, por ejemplo, a educación, que son derechos que el Estado, en este caso, debería poder garantizarles, y qué es lo que la madre le está pidiendo y qué es lo que esta persona pues está burlándose de ella, respondiéndole cualquier cosa. Roger dice, con López Aliaga ya no se sabe si lo dice porque es escaso de inteligencia o a propósito y es más maligno de lo que creemos. Sí, efectivamente, esa es la pregunta que yo me hago. O sea, lo dice por absoluto, cualquiera de las dos es gravísima, pero lo dice por absoluto desconocimiento o realmente con la maldad de saber lo que es el autismo y decir, no me importa que voy a desinformar con esto, no me importa que esto sea mentira, no importa que esto carezca de empatía, igual lo voy a soltar. Nelly dice, porque cero empatía, cero respeto a la vida, cero conocimiento de lo que dice, lo que necesita la población. Por ahí teníamos otro comentario que me habías puesto y no lo alcancé a leer. A ver, y el último. Ah, no, ese ya lo dije, ese ya lo leímos. Bien, entonces, vamos a hablar ahora sí, mi querida Jess. Tenemos un enlace en vivo. ¿Oli? Sí, lo Cuéntame. que pasa, Manuela, es que justo estamos en contacto, poniéndonos en contacto con el doctor Almerí, pero también tenemos el tema de los transportistas. Sí. En lo que podemos enlazar al doctor Almerí, podemos ir con... Sí, justo te iba a decir eso. Nosotros vamos a hablar del doctor Almerí, con el doctor Almerí sobre este tema específicamente, pero también tenemos uno de nuestros urbis, reporteros, Francisco Erazo, que está desde el INSE y que hoy está hablando con gremios de transportistas sobre el paro que ha sido convocado para el día de mañana. Mañana, nuevamente, diversos gremios del transporte habían convocado desde la semana pasada a un nuevo paro de transporte, esto debido a que el estado de emergencia no se ha representado, no ha logrado reducir la criminalidad y que hubo asesinatos debido a las extorsiones la semana pasada y dijeron, bueno, vamos a parar de nuevo porque el gobierno nos está dando medidas paliativas que no están logrando solucionar nada. Sin embargo, al parecer hay un sector de transportistas que dicen que no se van a sumar al apagado de motores y que no se adhieren al paro. Es una situación que ya vimos hace aproximadamente un mes cuando
después del paro nacional de transportistas masivo, un grupo pequeño fue convocado al Congreso, tuvieron una reunión con diversos representantes del Ejecutivo y el Legislativo, y luego, inmediatamente después de eso, salieron a decir que ya se había llegado a un pliego de acuerdos y que no iban a continuar con el paro, mientras que otro grupo de los transportistas decía no sentirse representado por este gremio que acudió al Congreso y se mantuvieron en paro, diciendo pues que no les parecía justo que un grupo se adjudicara la voz de todos los transportistas en medio de la situación complicada que estaban atravesando. Al parecer, ahorita también un sector de los transportistas, representado por Héctor Vargas, ha dicho que no se va a sumar al paro, y es eso lo que está conversando con Francisco Erazo, nuestro reportero desde Lince. Francisco, ¿cómo estás? ¿Estás con nosotros? Muy buenos días, amigos de la República. En este momento estamos con Héctor Vargas, representante del gremio de transporte urbano de Lima y Callao. Héctor, el día de hoy ustedes han confirmado que no se van a sumar al paro del día de mañana. Coméntenos, por favor, el motivo, porque varios sectores o varias empresas de transportes claman un paro, bueno, claman soluciones inmediatas a este tema que ya viene de buen tiempo, que es la inseguridad. Sí, mire, todos los sectores clamamos soluciones. No creo que haya un sector que lo diga, que se trabaje para erradicar a esta lacra que estamos atravesando. Pero en el caso puntual del paro del día de mañana, consideramos que, si bien es cierto la muerte de una persona, de dos personas, es lamentable, es lo peor que puede suceder, pensamos que porque una persona fallece no podemos estar haciendo un paro cada día. La responsabilidad de las personas que manejamos ciertos colectivos, como en este caso los gremios de transporte, pensamos que es el Estado en su conjunto, la sociedad civil y nosotros los transportistas debemos de trabajar para atacar de raíz y erradicar este mal. Por ello que la propuesta que hemos presentado significa que lo mejor de la policía, lo mejor del Ministerio Público, lo mejor del Poder Judicial se pongan a trabajar de manera articulada, no para ver que mañana se indemnice a una persona, sino que capturen a esos delincuentes. Y cuando decimos lo mejor es porque hemos pensado de que en las instituciones hay corrupción, una profilaxis en estas tres instituciones. ¿Qué institución específicamente o en las tres? En las tres. En las tres se ve que hay corrupción. Y entonces lo mejor de ellos que se pongan a trabajar. Y nosotros trabajaremos con ellos porque sí tenemos muchas cosas que aportar en información, en pasar datos de lo que está sucediendo en las empresas, entregándoles los celulares, denunciando, porque ahora ya hay ciertos mecanismos que van a proteger la identidad de las personas. Entonces, en esa línea creemos que si se está trabajando y hay voluntad política ahora y tenemos un liderazgo con este nuevo presidente, y no es porque lo conozcamos, porque nunca lo hemos conocido, pero vemos que las cosas están haciendo bien, es el deber responsable de toda persona darle un tiempo a que haya resultados. No podemos decir vamos al paro sin que hayamos analizado los resultados. Ustedes tal vez apoyan estos gestos que él ha tenido de visitar comisarías, visitar cárceles, lo vemos constantemente participando en operativos durante la noche. ¿Ustedes apoyan este gesto, estas acciones por parte del presidente? Por supuesto que sí, porque mira, eso es el liderazgo. Cuando hay liderazgo son estas acciones, son estas cosas que uno ve. Y cuando hay voluntad política vemos en actos. Había un proyecto de ley que en tiempo célere se está convirtiendo en ley. Hoy lo van a promulgar, es el inicio. Mañana vamos a tener que seguir trabajando en el reglamento, porque ahí está el detalle de todo lo que se va a hacer. O sea, el trabajo no comienza ni termina en este mes. Yo creo que hay que dar los pasos, pero justamente hay que permitir a que se den esos pasos, ellos y nosotros. Sin duda es un trabajo que lleva tiempo, pero lo que los transportistas claman es que ya se han constituido varias mesas de trabajo, varias reuniones con el Ejecutivo y no hay resultados. Eso es lo que ellos claman. Ha habido una gestión anterior, que lo hemos dicho, que era indolente, era frívola, que no ha querido hacer nada, pero además nunca hubo mesas de trabajo con ellos. Lo hemos repetido en varias oportunidades. Una reunión informativa no es una mesa de trabajo. No, las cosas entendemos, percibimos de que han cambiado. Pues hay que ponernos a trabajar, porque si no vamos a hacer nada, nos vamos a volver en una sociedad o un estado fallido, en una sociedad anárquica, donde no vamos a pedir nada, pero vamos a querer que se resuelva todo, y creo que hay responsabilidades que nos toca asumir ahora. Ahora,
Ahora, Héctor, sin duda habrá transportistas tras este anuncio que digan mi voz no se siente escuchada, ¿no? Porque ellos, como ya lo vemos en redes sociales, claman un paro o claman soluciones. ¿Qué decirle a estos transportistas que sin duda se ven afectados por el crimen y la inseguridad? Mira, todos nos sentimos afectados y aquellos colegas, compañeros que van a salir a trabajar mañana están en todo su derecho. No le podemos restringir, no podemos decirles que no paren. La única invocación es que respeten el derecho de otros a, si no quieren parar, que laboren, a que respeten al usuario, al peatón, para que puedan trasladarse normalmente, al ama de casa que quiere ir a trabajar, que no se cometan desmanes y fundamentalmente queremos que aquellas personas que invocan al paro no estén aprovechándose de la necesidad del usuario cobrando sumas exorbitantes cuando quieren trasladarse. Sabemos que es difícil, pero estamos tratando también nosotros con estos actos contribuir a que el problema de fondo se solucione. Perfecto, amigos de la República, ya escucharon a Héctor Vargas. Mañana el gremio de transporte urbano de Lima y Callao no acatará el paro. 8 gremios que decían casi el 60% del sector transporte lo confirmaban en la conferencia de prensa. Desde aquí el distrito de Lince informó para ustedes Francisco Erazo. Bueno, esa es la situación entonces que tienen profundamente divididos a los gremios de transporte. Recordemos que tanto Héctor Vargas, que es el transportista, el líder de un gremio del transporte, junto a Martín Valeriano, presidente de ANITRA, fueron quienes hace un mes se reunieron con el Congreso y que fueron tildados de traidores por otro grupo, otro gremio, otro sector de los transportistas. ¿Por qué? Porque dijeron que a partir de la reunión habían llegado a una serie de acuerdos, que ellos confiaban en el diálogo con el Ejecutivo y se bajaban, por decirlo de manera cotidiana, o mejor dicho, rechazaban sumarse al apagado de motores o al paro. Esto fue hace un mes y es una situación que hoy estamos viendo que se repite nuevamente. El señor Vargas ha dicho que aproximadamente un 90% de las empresas formales no acatarán mañana. Sin embargo, hay una lista de estos gremios organizados que sí han dicho que se mantiene el paro y que de todas maneras mañana harán su apagón de motores. Asociaciones como Transportistas Unidos, CONET Perú y la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú han sido quienes han confirmado la paralización del servicio de transporte bajo las premisas iguales a las de la vez pasada, las mismas premisas de la vez pasada. El derecho al trabajo y que el trabajo no les cueste la vida. El hecho de que los transportistas son hoy por hoy uno de los gremios más afectados por las extorsiones. El hecho de que están cansados de que no solamente ellos estén en riesgo, sino los pasajeros que transportan estén en riesgo constante y de que pues se les venga paseando porque esta no es una situación nueva. Recordemos que los primeros paros de transportistas empezaron en septiembre-octubre del año pasado, en el 2024. Llevamos ya más de un año en esta situación y no mucho ha cambiado para el gremio. Entonces, la pregunta es, porque claro, quienes representan al gremio son las personas que están ahorita hablando a favor de ellos y son quienes están agrupadas y organizadas, pero no son las únicas, ¿no? Existen diversos gremios organizados dentro del grupo de transportistas. ¿Esta medida o esta postura realmente favorece al gremio? ¿Realmente representa el pedido de la mayoría de los transportistas? ¿O es un sector muy pequeño de estos transportistas que finalmente también responde a intereses particulares? Se trascendió, por ejemplo, que Martín Valeriano, quien, como les decía, junto a Héctor Vargas, que es el señor que acabamos de ver entrevistado por nuestro reportero, que son los gremios del transporte que han dicho que no acatarán paro, tenía pues intereses políticos de postular al Congreso con Fuerza y Libertad, con el partido Fuerza y Libertad de Fiorella Molinelli. Entonces, ahí pues también habría que ver hasta qué punto no hay un conflicto de intereses, porque como entonces alguien que representa al gremio de transportes o que dice hablar en nombre de los transportistas va a ser la misma persona que
critique al gobierno con firmeza, exija acciones del gobierno con firmeza, en paralelo que se reúne con diversos congresistas y en paralelo que busca hacer campaña política para su candidatura rumbo al 2026. Realmente, ¿cuáles son los intereses detrás de la postura? ¿Es orgánica? ¿Es auténtica? ¿Es realmente representativa del gremio? Creo que cabría hacerse por lo menos esa como pregunta sobre las entrevistas, sobre los espacios que ocupan y que otorgan y que les otorgamos también a estos representantes del transporte, porque así como a ellos les hemos dado voz y espacio, también hemos tenido aquí la semana pasada a un grupo de transportistas que fueron los que pararon la vía en Gambetta diciendo que ellos no iban a dejar de parar hasta que la situación se revierta, que ellos no iban a dejar de parar hasta que la situación se revierta, hasta que las leyes a favor de la criminalidad en el Congreso se deroguen, hasta que sus compañeros dejaran de ser extorsionados y asesinados todos los días, hasta que sintieran que de verdad sus vidas le importaban a las autoridades. Esa es la problemática del reclamo del gremio, que está profundamente dividido. Jorge dice, el problema de los transportistas es que no hay una verdadera cohesión para que cumplan sus demandas justificadas. Siempre sale el señor Ojeda en medio de las autoridades, pero no representa a todo el gremio. Creo lo mismo. Dice por acá, Tatem, no hay unión, cuando hubo marcha no participaron, dicen que le den tiempo, pero ¿hace cuánto tiempo? Ya desde la última vez que pararon no hacen nada y ellos mismos no se ponen de acuerdo. El último paro del que desistieron fue hace un mes y en ese mes hemos continuado reportando asesinatos de transportistas. Entonces, ¿qué realmente en concreto ha cambiado desde que el gobierno los recibió en su despacho, desde que firmaron una serie de acuerdos y se comprometieron a una serie de acciones? ¿Cómo es que eso se ha visto representado para todo el gremio del transporte en general? Complicado. De todas maneras, sí, hay, como les decía, algunas empresas que han confirmado que mañana hay paro, pues estaremos aquí desde temprano reportando cómo va la situación. Y al mediodía les contamos qué tanto porcentaje de los gremios finalmente acataron el paro que está convocado para mañana, 4 de noviembre. Finalmente, igual recordando, pues tomar precauciones. Y bueno, ahora sí vamos a volver al tema que estábamos hablando del señor Rafael López Aliaga y su desinformación descarada con respecto al autismo, a las personas que se encuentran dentro del espectro del autismo. Hablábamos, solo para poner en contexto para quienes recién se están conectando o para retomar brevemente el tema, de una declaración en específico en la que el exalcalde y ahora postulante a la presidencia le dijo a una madre que los casos de autismo se habían incrementado tremendamente desde que el expresidente Martín Vizcarra había enviado a todos a confinamiento debido a la pandemia mundial que estábamos atravesando, en línea con las medidas sanitarias que se estaban tomando a nivel global. ¿Cuál es el sustento científico que utiliza para decir esto? Absolutamente ninguno. Parece que tuviera mucho desconocimiento de lo que es en realidad estar en el espectro autista. Y hay algo que también es importante, ¿no? Con respecto a desmentir, o mejor dicho, sí, a deshacer uno a uno los argumentos, o mejor dicho, lo que él ha querido decir, ¿no? Cuando habla del del aumento del diagnóstico, sabe que los sistemas de salud, de hecho, por el contrario, estaban bastante colapsados durante y post pandemia y que incluso eso hubiese podido, por el contrario, dificultar el diagnóstico oportuno, el diagnóstico pronto, certero para personas dentro del espectro autista. Esto es un tema que tiene que ver directamente con cómo comprendemos la salud pública y los sistemas de salud. Y para ello está con nosotros el doctor Marco Almerí, quien es especialista en salud pública. Doctor Almerí, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a usted, a todo el público que nos sigue también. Muy mal de parte del exalcalde Rafael López Aliaga de querer politizar una enfermedad que provoca mucha angustia, mucha preocupación, mucho dolor en miles de familias peruanas. Esto es tan rechazable como hemos rechazado que las vacunas provocan autismo.
son comentarios desafortunados del ex alcalde de Lima porque hoy por hoy efectivamente conocemos, si bien es cierto, el incremento en el número de diagnósticos, este no guarda relación con lo suscitado durante la pandemia del COVID. Correcto, doctor Almerí. Si pudiese explicarnos un poco, ¿no? Yo lo mencionaba a grandes rasgos, pero usted es el especialista, para que las personas además conozcan qué es estar, qué significa estar dentro del espectro autista, que es una condición dentro de la neurodivergencia que además tiene que ver con factores, tengo entendido, genéticos y ambientales que no necesariamente o que no están relacionados, no guardan ninguna relación con el confinamiento o el COVID per se. ¿Nos podría hablar un poco como de qué se trata, qué es realmente el autismo y cuáles son sus causas estructurales? Es un tema muy pertinente porque ciertamente en las últimas décadas ha habido un incremento en el diagnóstico del espectro autista. Y claro, nosotros podemos comentar con las personas que nos ven, que nos escuchan, que básicamente son tres los factores que la ciencia y también la OMS y otras instituciones de salud del mundo reconocen. La primera de ellas tiene que ver con la ampliación de la definición de autismo. Esto explicaría el grueso del incremento en el número de diagnósticos, porque en el pasado, hace algunas décadas, 4 décadas más específicamente, solo diagnosticábamos el autismo severo, ¿no? Que el autismo es una enfermedad en la que están alterados los sistemas de percepción, audición, por ejemplo, tacto, sociabilización y otros. Y en los casos severos, esos eran los que nosotros en los hospitales considerábamos autismo, pero la definición ahora se ha ampliado, ya no se habla del autismo, ahora se habla del espectro autista, desde casos muy leves, que en el pasado nosotros llamábamos Asperger, pero ahora esto es parte del espectro autista leve, hasta los muy severos. Entonces, este incremento en el diagnóstico, o sea, esta apertura en el diagnóstico, ha hecho de que muchos más casos se incorporen a- al grupo que nosotros estudiamos, hacemos seguimiento. También tiene que ver que las familias hoy más tempranamente están buscando diagnósticos tempranos porque hoy hay una mejora en el manejo de estos casos, la población está más sensibilizada, el personal de salud también está más sensibilizado, se hacen cribajes que antes no se hacían, buscando si algún niño tiene características que lo puedan incluir en el espectro autista, inclusive niños que solamente tienen alguna alteración, por ejemplo, hipersensibilidad al ruido, a las palmas, u otros chicos que de repente solo tienen una hiperactividad y nada más que eso, y que en el pasado no se consideraba autista y que hoy se considera como parte del espectro. En fin, entonces esto explica el grueso de los nuevos casos que han incrementado. Sin Ujú. embargo, en un segundo grupo encontramos, sí, ciertamente algo que está en investigación, si habría alguna relación entre el factor genético en contacto con el medio socioambiental. Quién sabe, se está investigando, por ejemplo, el contacto con metales pesados a temprana edad, la polución del medio ambiente, esta contaminación que tendría de repente relación, de repente la prematuridad tardía, sobre todo en el caso de los varones de más de 40 años que tengan hijos, todo eso está en investigación para ver si estas condiciones socioambientales, biológicas en contacto podrían ser también una causa para aumentar o incrementar los diagnósticos. Y en el tercer grupo, la ciencia médica reconoce que el tercer grupo que está provocando también un aumento de nuevos diagnósticos del espectro autista es la cuestión estadística. Ujú. Muchos países en el pasado no acreditaban ante la OMS, ante el mundo, sus casos, no había seguimiento de estos, no habían publicaciones estadísticas, hoy sí los hay. Y entonces todo esto ha devenido un incremento en el número de casos del autismo
Eh, em, y no puede ser que, ignorando todo esto que la ciencia médica, las instituciones de salud del mundo, el exalcalde plantee una cuarta opción que no corresponde y la rechazamos. Sí, sí, doctor. Como usted ha dicho, viene en línea con otras declaraciones que ya han tratado de relacionar de alguna manera el tema de la vacunación con supuestos efectos secundarios que no tienen ni sustento alguno, ¿no? Para difundir que el autismo podría ser el resultado de, ¿no? Ni de la vacunación, ni del confinamiento, ni de haber sufrido COVID. No existe ningún respaldo ni evidencia científica para esta afirmación. Y hay algo que es importante, que es como lo que usted también menciona, ¿no? Que el aumento de diagnósticos, ojo, no necesariamente, y creo que eso también es importante especificarlo, doctor Almerí, tiene que ver con que haya un aumento de casos, sino que al hacer más accesible, al haber más apertura para hablar de las posibilidades de diagnóstico dentro del espectro y que muchas más personas pueden caber dentro de este, lejos de lo que se pensaba que era el autismo como única y exclusivamente esto es, o estos son los síntomas, o estas son las señales de que una persona tiene autismo, el hecho de que haya apertura en el tema, mayor concientización, puede tener que ver con que haya una mejor capacidad de diagnóstico, que no necesariamente tiene que ver con que hayan mayor casos o incremento de casos. Muchas personas pasan gran parte de su vida, de su infancia y de su adultez, con un subdiagnóstico, sin haber sido diagnosticados con esta condición dentro de la neurodivergencia y que quizás dentro de, no sé, sus posibilidades como adultos, por fin llegan a algo que les explica o que hace que tenga sentido muchas de sus formas de ser, de pensar, de relacionarse con el mundo y que es bastante, no sé, simplista y reduccionista tener una autoridad haciendo esta clase de afirmaciones, ¿no? ¿No le parece? Sí, es muy degradante saber que tenemos o hemos tenido un alcalde que piensa de esa manera em, y que quiera politizar la preocupación, el dolor de muchos o miles de familias del Perú que tienen seguramente en el seno familiar algún miembro con o que forme parte del espectro autista. Sí. Yo quería agregar que la estigmatización ha disminuido notoriamente en las últimas décadas. En el pasado las familias se resistían mucho a que alguno de sus miembros pueda ser diagnosticado de autismo. Hoy todo por el contrario, debido a que hay un mejor manejo de esta situación, se puede ayudar de mejor manera a los chicos para que tengan una vida dentro del cauce normal, dentro de la sociedad. Entonces, las mamás, los papás, tempranamente, cuando detectan algo que no les encaja dentro del comportamiento Desarrollo. normal, pues Ujú. van a la consulta y seguramente ahora sí que están deseosos de saber si, por ejemplo, alguno de los miembros tiene algún rasgo que lo convoca a ser parte del espectro autista. Las familias quieren saberlo hoy más Sí, temprano claro. porque hay formas de ayudar a estas personas para que hagan su vida normal. Entonces eso también ha contribuido a un mayor diagnóstico. Doctor, por último, para ya cerrar, también es preocupante porque parte esta respuesta de un pedido genuino y legítimo que le hace la madre de un niño con autismo, ¿no? Él está diciendo, así como mi hijo, hay otras 70 personas que necesitan atención especializada, que están dentro del espectro autista y necesitan atención especializada. Le dice, por favor, usted, alcalde, bueno, exalcalde, podría ayudarnos porque hemos tratado de tener contacto con el distrito en vano. Y esto quizás para ilustrar un poco cómo sí es una carga adicional y compleja la que llevan sobre sus hombros las y los cuidadores de personas dentro del espectro autista. Como usted bien lo decía y le hemos explicado,
no es una sola forma, es decir, no podemos decir el autismo se presenta de esta manera, porque dentro del espectro pueden haber diferentes niveles de desarrollo. Una persona que sea mucho más independiente que otra, que dependa mucho menos de las demás personas, de sus cuidadores, que tenga cierto nivel de desarrollo, como puede haber otras que no, que sean quizás mucho más dependientes y que tengan que tener una serie de cuidados especializados. Eso también es importante porque no hay que dejar de lado cómo preguntarnos si es que el Estado realmente está cuidando a los que cuidan, si se está preocupando por hacer la vida de estos cuidadores menos compleja, menos cargada, darles sistemas que les permitan atender oportunamente las necesidades de estas personas dentro del espectro, que en muchos casos también se dan en hogares en los que no hay información suficiente para comprender lo que pasa con la persona que está en el espectro y no hay dinero, no hay recursos suficientes, porque claro, yo podría decir, bueno, veo estas señales que me pueden implicar que hay temas con el desarrollo, voy donde algún especialista en neurología, tengo el diagnóstico y me derivan una serie de terapias, por ejemplo, ¿no? Hablando de un caso específico que tenga problemas o temas de el habla o algunas habilidades especiales en las que hay que desarrollar un poquito más. No todas las familias, y de hecho la mayoría de familias, no tienen acceso a este tipo de tratamientos alternativos, oportunos, que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas dentro del espectro. Eso creo que también es importante porque ahí se ha desperdiciado una oportunidad para hablar de este tema a raíz del dolor de una madre que le estaba pidiendo ayuda precisamente por eso, porque probablemente vive una situación muy complicada en casa. ¿Cuáles son esos requerimientos especiales que pueden tener las personas dentro del espectro y cómo es que eso termina por influir la vida de sus cuidadores? Sí, efectivamente, son miles las familias del Perú que tienen un miembro con espectro autista y esperan el apoyo, la ayuda de parte del Estado. Yo en este punto quisiera decirle al ex alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que cuando ejerció el cargo de alcalde de Lima, también ejerció a su vez las funciones de gobernador regional para Lima Metropolitana. Y entre sus funciones tiene que ver mucho con el sistema de salud, potenciar el sistema de salud, acercar el sistema de salud a los pobladores de Lima Metropolitana. Cero trabajo en salud, ninguno, nada que demostrar, nada que mostrarle al público eh, respecto de su trabajo en el tema de salud. Los hospitales de solidaridad son hospitales que no desarrollan trabajos de prevención, promoción respecto de la salud mental del Perú. Están muy mercantilistas, se preocupan mucho solamente en cobrar la consulta y asignar o solicitar la mayor cantidad de exámenes de laboratorio, exámenes radiológicos, con el propósito meramente mercantilista para obtener ganancias. Sin embargo, su labor promocional, preventiva, como alcalde metropolitano con funciones de gobierno regional, no la ha ejercido. Entonces, a mí me parece muy mal que a pesar de haber claudicado en funciones que la ley le confiere al exalcalde Rafael López Aliaga, quiera además politizar, engañar, sorprender a la población, mostrando una preocupación que no la tiene y generando expectativas en miles de peruanos que quisieran que el Estado ayude de mejor manera en el cuidado, control y seguimiento de sus seres queridos que tienen y forman parte del espectro autista. Bien, doctor Almerí, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros esta mañana. Estaremos todavía haciendo seguimiento a ver qué es lo que probablemente va a desatar una serie de reacciones también de los gremios de familias de personas con autismo y de personas con autismo ante estas declaraciones que son, por decirlo menos, bastante lamentables y desinformadoras. Muchísimas gracias por haberse A usted las conectado. gracias, buenos días y a todo el público también. Buenos días. Gracias, fue el doctor Marco Almería, especialista en salud pública. Y sí, ya para ir cerrando, no es novedad, ¿no? Creo que hay mucha desinformación y falta de compromiso real desde las autoridades con respecto a todo lo que concierne a la salud y sobre todo en este tipo de casos. No es la primera vez que se lanzan mensajes desinformadores sobre el autismo. Recordemos que el 2 de abril
Morgan Quero, quien era entonces ministro de Educación, tuvo una frase que desató toda una serie de reacciones cuando dijo así, muy suelto de huesos, que viva el autismo, ¿no?, en televisión nacional, y los gremios de personas dentro del espectro autista le contestaron diciéndole que si bien era cierto que era necesario normalizar, naturalizar y hablar sobre la condición, el hacerlo sin reconocer la cantidad de retos, obstáculos y vacíos que hay legales en materia de derechos a los que no pueden acceder las personas dentro del espectro autista, pues era muy superficial y banalizante de su condición, que no era algo que hubiese que estar celebrando sin realmente un compromiso con mejorar la calidad de vida de estas personas. Recordemos también que fue un joven dentro del espectro autista que le respondió en un mensaje televisado, ¿no?, que había tenido un espacio para dar un discurso y que dijo que por favor le gustaría que las autoridades se informen mejor y se involucren con este tipo de condiciones porque son millones de personas quienes tienen el diagnóstico en el Perú y por ende otras millones más que se ven afectadas por la necesidad de darle calidad de vida a sus familiares dentro de muchas veces posibilidades sumamente limitadas. Jess, ¿te parece cuéntame si tenemos algunos comentarios para ir cerrando? Qué rápido se ha pasado el programa. Sí, aquí vamos con algunos. Vamos con algunos. Magali está por ahí, nos dice: Magali, ¿cómo estás? Es una condición en la cual las personas ven el mundo de una manera diferente a la que nosotros no estamos acostumbrados. Tenemos por ahí algunas personas que han estado escribiendo mientras estábamos en la entrevista, no los hemos podido leer, pero los vamos a leer ahorita. Lo primero que debe hacer Geri si quiere combatir la delincuencia es derogar las leyes pro crimen, pero no lo van a hacer porque él es parte de eso, así que no van a haber grandes cambios. Hablando probablemente del tema del paro que está convocado para el día de mañana. Roger, este estado de emergencia está siendo más inútil que otros porque el foco está en Gerí haciendo show. Militares parados en lugares donde no son necesarios. La prueba es que hay más muertes, más robos y más extorsiones. Nelly, para ir cerrando, no, qué pena que no se unan los transportistas, por eso este gobierno no hace nada y los transportistas siguen muriendo. Ustedes si paran en su totalidad generan un caos y el Estado trabajaría en dar solución. La verdad es que sí es necesario que el gremio se organice, porque ahorita dentro de esta división, las personas que afirman que no van a parar sí terminan por perjudicar a quienes están dejando de percibir ingresos un día, parando, diciendo que se van a manifestar de manera pacífica y que van a hacer un paro porque saben lo indispensable que es el servicio que ofrecen para poder obtener atención del gobierno, pero no atención de ser recibidos en el despacho y de firmar un papel en el que finalmente todos posen para la foto y qué lindo y lo logramos, sin que eso se traduzca en medidas concretas y reales para reducir la criminalidad, la extorsión y garantizar que no mueran más personas por salir a trabajar. Con nosotros, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos encontramos aquí en el mismo canal, todas las redes sociales de la República, en Fuerte y Claro. Hasta mañana.